En 1905, el general Porfirio Díaz cumple su 7º periodo como presidente de México. Oaxaqueño de nacimiento, como Benito Juárez, su jefe durante la lucha contra la intervención francesa, se distingue militarmente por sus dotes organizativas, tesón y, sobre todo, astucia. En 1876, al cumplir 46 años de vida, es elegido a la presidencia por primera vez. Su política de conciliación con la Iglesia Católica, de pacificación del país, así como un programa de reformas en la economía, le hacen afianzarse en el poder y ser prácticamente insustituible para el destino de México. Al iniciar su 6ª reelección, este es el panorama del país. El optimismo es completo, por lo menos en las clases dominantes. Para ellas, la República vive una larga etapa de paz y prosperidad. Ajena a una realidad más agresiva que también existe, la dorada juventud, hija de esta élite, no tiene más que crecer jugando. El fermento del descontento entre los trabajadores del país estaba a punto. Y, como siempre, el déspota que permanece mucho tiempo en el poder va perdiendo el contacto con la realidad. Esto le sucedía a Porfirio Díaz en 1906, al tener 76 años de edad. Periódico, lleve su periódico El Imparcial, trae la entrevista que se le realizó a nuestro presidente, descubra cuál será el futuro de nuestra nación, llévenlo, el periódico. Pues la verdad no lo creo. Lleva muchos años diciendo que dejará el poder. Lo dice cada 2 o 3 años. Ahora está a punto de cumplir 80 años y aquí sigue. Es una entrevista para que te des una idea de cómo están las cosas. A ver, vamos. Pero recuerda que a la mayoría de los periódicos los controla el gobierno y Díaz está al frente del gobierno, por lo cual no podemos creer todo lo que nos dice. Bueno, porque no te enojes. Si me dejas decir lo que yo sé, es que la entrevista la van a hacer en el castillo de Chapultepec. ¿En el castillo de Chapultepec? Sí, cuñada. Aparte es un famoso gringo, James Pluma, que trabaja para la revista Pearson. Pues sí, creo que tienes razón, hija. Aquí dice que piensa dejar el poder al término de este mandato, pero veremos si es cierto. ¿Verdad? También dice que están muy listos para las elecciones. Pero, según él, siempre ha creído que la democracia es la mejor forma de gobierno. ¿Cuándo la ha llevado a cabo? Buenas noches, señor Díaz. Bueno, para comenzar, me gustaría saber cómo ve su país. ¿Cómo ve el presente y el futuro de México? El futuro de México está asegurado. Los principios democráticos no han adquirido aún profundas raíces. Es cierto, pero la nación se ha fortalecido y ama la libertad. Además, creo firmemente que los principios democráticos existen en México y que seguirán creciendo más. Entonces, ¿cree que sea cierto que va a apoyar al siguiente candidato? Supongo que sí. Dice que no está en contra de los cambios de poder. ¿Qué me dice de la sucesión al poder presidencial? He aguardado durante muchos años pacientemente a que el pueblo de la República estuviera preparado para elegir y cambiar el personal de su gobierno. En cada periodo electoral sin peligro ni temor de revolución armada y sin riesgo de deprimir el crédito nacional o perjudicar en algo el progreso de la nación. Y hoy presumo que ese tiempo ha llegado ya. Bueno. Habla de la democracia como si fuera la salvación para la humanidad, cuando nunca la ha aplicado. Es irónico todo lo que ha dicho el presidente. ¿Ya viste este párrafo? ¿Cuál? El que dice... Es un error suponer que el futuro de la democracia en México ha sido puesto en peligro por la prolongada permanencia en el poder de un solo presidente. Puedo con toda sinceridad decir que el servicio no ha corrompido mis ideales políticos y que creo que la democracia es el único justo principio del gobierno, aun cuando llevarla al terreno de la práctica sea posible en pueblos altamente desarrollados. Lo más impresionante es ver cómo repite que puede dejar la presidencia de México, pero que jamás dejará de servir al país. Lo que no entiendo es cómo dice que él apoya el cambio de gobierno si él se quedó una y otra vez con este. Pues aquí dice que primero el poder no fue entregado por el ejército, sin embargo después fue elegido por el pueblo. Y en esos momentos México se encontraba con muchas guerras y con muchas separaciones, y que por eso no había podido dejar el poder. Pues
Pues no te creas, hubo varias veces que dejó el poder, pero regresó al según por la necesidad que había de que arreglara los problemas. ¿No cree, señor presidente, que su ya longeva estaría al mando haya cambiado los principios democráticos que usted mismo declaraba tener al principio de su gobierno y aún presume tener? Es un error creer que los sentimientos democráticos de la República se hayan debilitados por mi larga permanencia en la presidencia. Una vez que se me confió el poder supremo por el ejército, se convocó elecciones y, refrendado su voto para mí, el poder me fue conferido directamente esta vez por el pueblo. En ese caso, si el pueblo tiene la decisión de los cambios, o al menos es la base fundamental, ¿por qué no ha habido un cambio al mando? He tratado de dejar muchas veces el poder, pero siempre que lo he intentado se me ha hecho desistir de mi propósito, y he permanecido en su ejercicio, creyendo complacer a la nación que confiaba en mí. ¿Cree usted exacta, señor presidente, la aserción de que exista verdadera democracia ahí donde no existe la clase media? México tiene una clase media que nunca había tenido antes. Y la clase media es bien sabido que aquí, como en todas partes, forma los elementos activos de la sociedad. Entonces, ¿cree que el peso del pueblo recae en la clase media? En la clase media se forman los mejores y más saneados elementos que anhelan su propia elevación y mejoramiento. Es la clase entregada con ardor al trabajo más activo en todas sus fases, y de ella extrae la democracia a sus propagadores y a sus adeptos. Es la clase media la que interviene en la política y de la que depende el progreso en general. Pues nosotros que somos la clase media, dicen que somos el motor de la sociedad. Que en nosotros recae toda la democracia, porque le echamos ganas a todo eso. Y los ricos, como siempre, solamente preocupados por su dinero, no les interesa ni el bienestar ni el progreso del país. A ver, ¿puedo ver? Esto suena muy raro. ¿Cómo dice que los pobladores mexicanos nunca nos importa la democracia? Que solamente nos importan nuestros derechos, pero para poder ser democráticos necesitamos saber el derecho del vecino. El mexicano, como regla general, piensa mucho en sus derechos privados y está siempre muy atento a defenderlos, pero no hace lo mismo con los derechos colectivos. Reclama, sí, sus privilegios, pero no le preocupan un poco sus obligaciones. La facultad de dominarse a sí mismo es la base de la democracia, y esa propia restricción solo es posible en aquellos que reconocen el derecho de los demás. Ya es esta parte donde hace la comparación con los indígenas, donde dice que no les interesa nada de nada en la política y es tiempo que se vayan involucrando. Pero si él nunca los apoyaba. Bueno, pero también ha tenido muchas cosas buenas. Habla de todos los progresos. Ha habido bastantes avances en México, por ejemplo, el ferrocarril. Sí, ahora que ya hay 20.000 líneas de ferrocarril, ya mejoran mucho los correos. Además, disminuyeron los robos a la Pues hasta eso sí, también tenemos más de 45.000 millas de telégrafo. Es más fácil hablarle a los primos. Pero ¿saben qué es lo que me gusta? Es que planea impartir educación. Planea que todos tengan acceso a ella para así lograr el bien común. Pero su gobierno ha sido muy cruel. ¿Recuerdas que ha dictaminado pena de muerte por delitos como robo, cuando cortan las líneas de comunicación y sobre todo protestar por sus derechos? Fue mejor derramar un poco de sangre para que mucha sangre se salvara. La que se derramó era sangre mala, la que se salvó, la buena. Bueno, esto fue todo. Antes que nada queremos agradecerles por su presencia y su tiempo. También quiero comentar que esto fue solo una parte de la entrevista, ya que fue muy extensa. Y también nos mencionó Porfirio Díaz que ya era tiempo de que México siguiera su camino por la libertad. Y esto conlleva democracia y un cambio de presidente. Sin embargo, Díaz seguía eligiendo cada año. Esto trajo como consecuencia que Madero tuviera una oposición
Y en 1908 se publica la Asociación Presidencial de 1910. Y ya, fue todo.